Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Repasos Intergalácticos. Esta es la última parte del paquete de fisiología renal. Tengo una mala noticia y una buena noticia para ti. La mala noticia es de que te había traído insuficiencia renal, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome obstructivo, pero son temas demasiado complejos y demasiado largos para tratarlos ligeramente. Así que hoy día solamente voy a hablarte sobre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Pero la buena noticia es de que con tus likes, tus comentarios, tú compartiendo estos videos, pues harás que yo suba esas respectivas partes, ¿ok? Yo al final sí lo voy a terminar subiendo. Bien, solo para hacerte recordar que la parte número 1 de introducción a la fisiología renal ya puedes verla. La parte número 2 trata sobre el sistema de contracorriente, la parte número 3 sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Están disponibles para ti. Bien, entonces para dar una visión general sobre las patologías, sobre las posibles alteraciones, pues van a depender de su lugar de ubicación. Si se ubican en el corpúsculo renal, pues son llamadas patologías glomerulares, daño al glomérulo. El glomérulo, recuerden que está conformado por la cápsula de Bowman, el endotelio fenestrado y los podocitos, que forman una barrera de filtración, una membrana, una barrera de filtración de carga y de tamaño para sustancias que no se deben detectar al final de la orina. Entonces cualquier alteración al nivel de endotelio, de membrana basal glomerular o de podocitos, pues harán que esas sustancias sí se puedan detectar en la orina. Otras patologías son las túbulo-intersticiales, donde alteraciones en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y colectores, pues va a alterar también el funcionamiento correcto de la nefrona, como la isquemia, como la acidosis tubular según sus tipos, como la necrosis, etcétera. Otras alteraciones son las alteraciones vasculares, como la trombosis a nivel de vena, o el coágulo a nivel de arteria, pues también van a alterar la filtración, ¿no? Y van a producir patologías. Y por último, los síndromes obstructivos también es otra causa de las posibles patologías, que tienen toda una semiología, toda una patología, que ya lo trataremos más adelante. Entonces los temas que vamos a tratar hoy día ya te lo he mencionado, que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Para hacerte recordar que esto es la cápsula de Bowman, acá está su capa visceral, que son esta es su capa parietal, el epitelio plano, su capa visceral, que son los podocitos que están recubriendo al epitelio, al endotelio fenestrado. Estos son con poros, ¿no? Y también hay una membrana basal glomerular. Sus características son que no van a dejar pasar la albúmina, por decir, los poros miden de 3,5 nanómetros, que sustancias grandes no van a poder atravesarlas. La membrana basal glomerular mide de 300 a 350 nanómetros, posee colágeno tipo 4, posee también heparansulfato, que son proteínas de carga negativa que van a repeler a la albúmina. Y por último, los podocitos pues también poseen heparansulfato, que no permite el paso, ¿no?, de estas sustancias. Bien, aquí está un esquema general donde esto es lo normal: los podocitos, el endotelio, la membrana basal glomerular y el endotelio. Ya tenemos por este lado el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces el síndrome nefrítico se debe a una alteración o una lesión en el endotelio prácticamente, ¿no? Bien, el temario ya lo conoces, es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Solo para hacerte recordar que este es el corpúsculo renal con su cápsula de Bowman, con su capa parietal, su capa visceral compuesta por los podocitos que van a recubrir todo el endotelio fenestrado, ¿no? Y el endotelio fenestrado va a tener poros de 3,5 nanómetros que van a impedir el paso de la albúmina. También van a poseer heparansulfato, al igual que la membrana basal glomerular, que mide de 300 a 350 nanómetros, que también posee colágeno tipo 4, heparansulfato, que son proteínas negativas y que van a impedir el paso de la albúmina. En los podocitos vamos a encontrar al diafragma con sus proteínas, con la nefrina. Entonces alteraciones o mutaciones en esta proteína pues va a producir el síndrome nefrótico congénito. Bueno, este es un esquema general. Aquí podemos observar al síndrome nefrítico y al síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico, en palabras simples, es por una lesión endotelial o de los podocitos.
Aquí va a haber una disminución marcada del filtrado glomerular y puede verse por lesión, por acúmulo de inmunocomplejos, por cúmulo de anticuerpos. La cuestión es de que sustancias que antes no atravesaban, como los hematíes, ahora van a poder atravesar la membrana. Y cuando los hematíes pasan a la membrana, pues se forma la hematuria, que puede ser microcítica o macrocítica. ¿Okay? Pero estos eritrocitos no van a atravesar lo normal, sino van a estar alterados en su morfología. En el síndrome nefrótico, pues también hay una lesión en los pedicelos, en los podocitos, puede ser por... En el síndrome nefrótico va a haber una lesión a nivel de la membrana basal glomerular, puede ser a nivel de los podocitos, puede ser por depósitos, puede ser por fusión de pedicelos. La cuestión o el asunto es de que se va a estar determinado por una marcada filtración de proteínas, formando proteinuria con valores de mayores de 3,5 miligramos por 24 horas. Entonces vamos a describir qué es el síndrome nefrítico. Pues es una lesión al endotelio o al podocito debido a una inflamación proliferativa del endotelio glomerular. La reacción inmune es desencadenada por un antígeno o depósito de inmunocomplejos y va a estar determinado por una proteinuria de menor a 3 gramos en 24 horas. Como ya lo habíamos mencionado, su principal característica es que los hematíes van allá a filtrarse y van a estar detectados en la orina, lo que se le va a llamar como hematuria, puede ser microcítica o macrocítica. Va a haber una disminución marcada del filtrado glomerular, que esto trae consigo una oliguria, una disminución en el volumen que se va a orinar, y porque va a retenerse agua. Entonces se retiene agua, se retiene volemia, y eso aumenta la presión arterial, generando una hipertensión arterial. Esta marcada hipertensión arterial con marcada agua, pues bueno, altera las fuerzas de Starling y va a finalizar produciendo el edema. Este es un cuadro extraído del CTO, donde la lesión glomerular pues va a generar una inflamación con su marcada disminución del filtrado glomerular, provocando oligoanuria o azoemia, y por otra parte la inflamación produce hematuria o proteinuria que de menor a 3,5 gramos en 24 horas. Esta hematuria o también cilindros hemáticos es la principal signo, por así decirlo. Y en la oliguria, pues bueno, va a estar seguida por una retención de agua y retención de sal, lo que va a generar por un lado hipertensión arterial, que favorece la insuficiencia cardíaca y que también favorece al edema, ¿no? Esto también es debido a un aumento o una activación del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por otra parte la hipertensión arterial pues genera encefalopatía por hipertensión arterial, ¿ok? La principal etiología pues es glomerulonefritis aguda progresiva o las posinfecciosas, y también por una glomerulonefritis rápidamente progresiva extracapilar. En el síndrome nefrótico se debe a la alteración de la membrana de la barrera de la membrana basal glomerular, por una lesión de la membrana basal glomerular, o por depósitos, o por fusión de los pedicelos. Su consecuencia clínica es la pérdida de proteínas. Va a haber una proteinuria elevada de 3,5 gramos en 24 horas. Esto es debido a un aumento anormal de la permeabilidad de la barrera membrana glomerular. Como ya hemos dicho, va a perder proteínas, por lo tanto su signo es la proteinuria. Esta proteinuria, esta excreción de proteínas en la orina, va a generar hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia pues altera las fuerzas de Starling, provocando edema. Va a haber menos presión coloidosmótica, ¿no?, dentro del capilar, por lo tanto va a haber, eso es la causa del edema. Por una parte, al perder las proteínas, el cuerpo va a querer formar proteínas mediante la síntesis de los ácidos grasos, y bueno, pues va a haber mayor oxidación de ácidos grasos, y va a haber mayor acumulación en la sangre, formando la hiperlipidemia. ¿Okay? Y esta hiperlipidemia, al sobrepasar al estar dañado la barrera, pues se van a excretar por la orina, y van a ser excretados por la orina. Aquí está un poco un resumen, donde la lesión glomerular, debido a un aumento de la permeabilidad, genera la proteinuria, que es la principal causa,
Esta proteinuria genera hiponatremia, que por un lado estimula las síntesis hepáticas para generar hiperlipidemia, y esta hiperlipidemia genera lipiduria, y por otro lado, al haber hipoproteinemia hay menos síntesis de antitrombina, de proteínas, ¿no? De antitrombina, de factores de coagulación, de proteínas transportadoras, etcétera. Todo eso disminuye la presión oncótica en el plasma, como les había mencionado. Esta va a disminuir el flujo plasmático efectivo como mecanismo como mecanismos para restaurar, pues aumenta el ADH, aumenta el tono simpático, aumenta el eje de renina-angiotensina-aldosterona, aumentando más la retención de agua y sal, y eso también favorece al edema. Y las principales causas es glomerulonefritis por cambios mínimos, que se da, es más frecuente en niños, o glomerulonefritis membranosa, si es que es en adultos. Ejemplo también de síndrome nefrótico es en nefropatía diabética. Y para final, algunas perlas intergalácticas, que es la poliuria, es el aumento del volumen de la micción aproximadamente mayor a 3.5 mililitros. La oliguria es una disminución en el volumen de la micción menor a 400 mililitros. La anuria es disminución en el volumen de la excreción de la orina menor a 100 mililitros, disminución o ausencia de la orina. Poliacuria es el aumento de la frecuencia de la micción. Las disurias es dolor o molestia al momento de orinar. La enuresis es la emisión involuntaria de la orina, y cuando esta emisión involuntaria de la orina es en la noche, pues se le va a llamar nicturia. Estrangulia es el proceso en que uno orina con dificultad, con gotas, a veces seguido de dolor. Y el tenesmo vesical, pues es un aumento normal, es un deseo de aumento normal es un deseo en el aumento de la micción. ¿Okay? Y la incontinencia puede ser de esfuerzo o puede ser de urgencia, donde se da una emisión involuntaria de orina. Acá en este caso, al ser de esfuerzo, una emisión involuntaria de orina seguido de aumento intraabdominal. O la incontinencia de urgencia es una emisión involuntaria también de orina por una función anormal del músculo detrusor. Siempre y cuando también hay que recordar que debemos evaluar en la orina sus aspectos, su color, su pH, su olor, su densidad y sus sedimentos. Bien, eso ha sido todo. Hemos terminado la parte del paquete de fisiología renal. Espero que te haya gustado, espero que te sirva mucho. No te olvides apoyarme, suscríbete, dale like, compártelo con todos tus amigos, con todos las personas que lo puedan necesitar. Y bien, eso ha sido todo. Gracias.